13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. La esperanza media de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 1950 y se espera que para el 2060 lo haga en 10 años más. Este crecimiento será notable y rápido en los países en desarrollo, en los que se prevé que la población de edad se cuadruplicará en los próximos 50 años. Estos cambios tienen profundas consecuencias para los países y en especial para sus sistemas de salud, ya que se deben preocupar de un número creciente de personas. Bueno, el envejecimiento es un proceso natural, normal. Todos los seres vivos envejecen. Uno al vivir en este mundo con aire, con tiempo, con espacio, vamos a envejecer. Uno envejece desde que el óvulo se junta con el espermio y el problema del envejecimiento es por su número, porque cada vez hay más personas mayores y por el impacto que produce en el cuerpo. El apresurado envejecimiento de la población ha generado escasez de geriatras, a quienes es necesario consultar a partir de los 60 años. En Chile, como es un país que está en transición demográfica avanzada, hay una deficiencia de geriatras. Deberían haber a lo menos 250 geriatras distribuidos en todo Chile y todos los hospitales deberían tener un servicio de geriatría o una unidad de geriatría dentro de sus hospitales. Hay menos de 50, nos queda mucho por avanzar, hay que formar geriatras y enseñar en las escuelas de medicina a todos los doctores las bases de la geriatría y a todas las enfermeras, kinesiólogos y los miembros del equipo de salud. Conozca más de este tema hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C y desde la Sociedad Médica de Santiago. Antes de presentar a nuestro invitado, junto con mi socio Pedro Pablo Marín. ¿Por qué no lo presentas tú, Pedro Pablo? Bueno, muy bien, porque este es un programa casi al final de terminar este año, que estamos ya todos más cansados, pero es un tema muy importante y relevante tocar un tema demográfico, que son las personas mayores, y el tema de por qué envejecemos y cómo hacerlo mejor. Y para eso hemos invitado al profesor titular de la Universidad Católica, el profesor Arnaldo Foradori, que uno de sus hobbies ha sido leer y estudiar un poco sobre el proceso de envejecimiento y para eso es lo que lo hemos invitado para que nos converse qué es lo que hay de nuevo en las células y en este proceso de envejecimiento. El problema del envejecimiento es un problema que ha fascinado a la humanidad y hace unos 50 años se decía que el último problema de la biología era el envejecimiento y lo dijo Sir Peter Medawar, un premio Nobel de la inmunología, porque realmente el envejecimiento, incluso los términos del envejecimiento, la palabra envejecimiento, son muy complejas. Sin embargo, hay un hecho inevitable que tenemos que decirlo, y es que todos los sistemas materiales del universo sufren el peso del tiempo por un problema estrictamente físico del cual es imposible librarse. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Claro. Y eso es quizás el primer mensaje, lo importante, que es el envejecimiento un proceso natural, normal. Todos vamos a envejecer a medida que van pasando los años. Y de hecho, como vivimos en un mundo con tiempo y espacio, vamos a envejecer aunque se supriman todas las enfermedades, viniera el arcángel San Gabriel y suprimiera todas las enfermedades, igual vamos a envejecer. Es como se diría en castellano, desgaste material. Claro, porque uno envejece desde que el óvulo se junta con el espermio. De ahí empieza el proceso de envejecimiento. Hay gente que se siente vieja a los 21, otros a los 50, a los 60, 65. Entonces el término personas mayores es el que aglutina hoy día el tema clínico, médico, que es la geriatría, y la gerontología, que es ciencias básicas que estudian el proceso de envejecimiento, pero también la gerontología social, que estudia las implicancias de tener más personas mayores. Yo quería avanzar un poco con el tema de la célula, que yo creo que es interesante saber el por qué, qué mecanismos, esta cosa de los radicales libres, de la mitocondria es
es un organelo dentro de la célula, pero ¿qué nos puede contar usted un poco de esto? Primero hay que plantear el concepto de que el ser humano es una sociedad, estrictamente hablando de células, y de inmediato tener presente que tenemos más células extrañas que nosotros mismos. El ecosistema humano tiene 100 veces más células que no son humanas que las propias humanas. Y todas las células deben convivir para poder subsistir y envejecer. Ahora, la mecánica del envejecimiento es bastante compleja, está en franca revisión y discusión, pero hay cosas que son más o menos claras. El costo de la vida, el costo de vivir, la famosa 1 kilocaloría minuto por un hombre de 70 años como metabolismo basal, es una mentira, porque nos indica exactamente la enormidad de energía que se gasta para poder subsistir violando la segunda ley de termodinámica. Nosotros somos capaces de vivir porque de alguna forma gastamos una cantidad gigantesca de energía para poder hacer lo que es propio de nosotros. Y pagamos. La célula, para poder fabricar energía, transforma energía química en una energía físico-química. Tenemos una especie como de reserva enorme de protones e hidrógeno, y esos protones e hidrógeno pierden energía y nos fabrican una moneda, que es la moneda que paga el costo de vivir. Esa moneda se llama ATP. Y esa moneda se fabrica en la mitocondria. Y un típico problema del curso de bioquímica segundo año es preguntar cuántos gramos de ATP necesita usted, doctor, para estar vivo un día. Le informo que son el 40% de su peso. Usted gasta todos los días el 40, 50, dependiendo de su actividad, de su peso en ATP. Hablamos de kilos de ATP. Si usted me pregunta a mí cuánto representa eso, es una salvajada energética. La mitocondria es un parásito intracelular de tipo evolutivo que tiene como capacidad transformar este potencial químico en ATP, pero cobra. Y cobra en una señal química altamente peligrosa, que son los radicales libres. El oxígeno con el fierro, con el agua, en lo que se llama en bioquímica fosforilación oxidativa, crea radicales de tipo OH negativo, agua oxigenada, O2 negativo, que son criminales. Y el organismo se preocupa de mantenerlo al margen, los cuida y lo usa como señal. Esto explica también una pregunta que los médicos no nos hacemos, pero los bioquímicos sí. ¿Por qué se muere tan rápido sin oxígeno? Porque unos pocos minutos nos matan. Prueba muy simple. El cerebro deja de fabricar ATP, porque no tiene reserva de ATP. Yo quería seguir avanzando un poco en el tema de las células totipotentes que se llaman. Lo que llaman las células madre en general, que es mucho más conocido como células madre. Células madre. Porque ya se clonó una oveja, pero a lo mejor no toda la gente sabe lo que le pasó a esa oveja. ¿Nos puede usted explicar Es muy un poco? bonito. La oveja... ¿Por qué? Paró el ensayo ahí, por eso. Dolly. La Dolly envejeció lo que le correspondía al óvulo. Y el óvulo ya tenía, si no me equivoco, 7 años. Así que la Dolly envejeció muy rápidamente. Entonces, uno de los conceptos absurdos, por lo menos ahora, en términos de envejecimiento, es la posibilidad de manipular el envejecimiento. Y eso es muy importante para ustedes, los clínicos, porque el envejecimiento se reconocen 2 componentes que tienen que ver con este fenómeno del montón de células que en un saco de agua tienen que convivir. Uno, el envejecimiento primario. Todos envejecemos. Y podemos envejecer sin ninguna enfermedad. Incluso se da la situación experimental absurda de que en algunos modelos experimentales tratados para hacer el envejecimiento lo más liviano posible, las ratas mueren con autopsia blanca y mueren de viejas, sin arteriosclerosis, sin cáncer. Y el grupo control tiene
cáncer, arteriosclerosis y diabetes. O sea, tenemos un fin. El cómo llegar al fin, como lo dijo muy bien el doctor Marín, depende de nosotros. Y en ese sentido conviene recordar algunas experiencias sociales que me tocan de cerca, por ejemplo, la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? El comer bien. El grupo de los japoneses de Okinawa, los japoneses de Okinawa se caracterizan por tener la población pluscentenaria más grande del mundo. Tienen mucha gente de 100 años y es gente muy alegre, celebran y se emborrachan y fuman y bailan y cantan, pero no tienen moneda, no tienen mercado del alimento, viven produciendo su alimento, tienen una alimentación básicamente a base de productos de mar y lo que ellos producen. Y pasan los 100 años cantando y bailando. Y bailando. Pero básicamente, bueno, estamos entrando en un terreno un poco filosófico, si se quiere. La pregunta es, ¿cuánto pagamos, en primer lugar, por vivir esta vida de estrés, o sea, esta vida tensa, donde no hay certeza de nada, ni del trabajo, absolutamente? Es una vida incierta, sin certeza. Usted tocó un tema fascinante, que es el problema de cómo se malgasta la vida. En el fondo, nosotros somos cazadores-recolectores de un nivel intelectual alto respecto al resto del reino animal y tenemos un rasgo relativamente particular, y es que al inventar las ciudades, la raza humana, se inventaron los abuelos, y los abuelos permitieron que apareciera la agricultura. A partir de ese momento aparece un fenómeno ecológico muy particular. El hombre dura mucho más que sus congéneres homínidos porque se aísla del medio ambiente. Y eso lo conocen muy bien, por ejemplo, los zoólogos. Los leones viven mucho más en cautiverio que en libertad. Las ratas viven mucho más en los viveros que en libertad. El hombre vive mucho más en las ciudades que corriendo la selva, pero paga un precio. Paga el precio, por ejemplo, de vivir en conjunto enorme, grande. Vamos a hacer un pequeño alto porque tienen que ir nuestros avisadores y seguimos con esta, creo que, conversación. Aquí es cuando uno dice, ¿por qué no tenemos más tiempo para poder? Porque creo que es de alto vuelo. No se muevan y volvemos en un segundo. Estamos hablando del envejecimiento, que es un proceso normal, hemos dicho, natural, que desde que nacemos estamos envejeciendo, que algo pasa en nuestras células, que hay factores genéticos, pero muy importantes factores ambientales, y estamos con el doctor Arnaldo Foradori conversando este tema. El último tema que hablamos un poquito fue de los longevos. En Chile ha ido aumentando la cantidad de años, las expectativas de vida de los chilenos. Y también el segundo tema quería, uno si hace cultivos de la célula, se estima que uno puede llegar hasta los 120 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Chile ha ido mejorando su expectativa de vida y qué podemos esperar de nuestro organismo para vivir más? Usted tocó una pregunta muy relevante. En una revista muy importante en ciencia, la revista Science, hacen un estudio masivo de la expectativa de vida de la mujer en el mundo. Y la expectativa de vida de la mujer en el último siglo van aumentando en forma dramática, desde los 30, 40 años a los 80, 90. Y curiosamente la revista Science, al lado de Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Alemania, aparece Chilito. Y aparece Chilito porque en el año 1910 la expectativa de vida de la mujer chilena era equivalente a la de Sierra Leona, África hoy día, no superaba los 35 años. Y la revista Science demuestra que en Chile, desde los 35 años de expectativa de vida, en menos de 60 años
la mujer chilena entra a las grandes ligas con expectativas de vida incluso mayores que la norteamericana. Y eso se debe en gran parte, y lo digo con mucho orgullo, a la estrategia de medicina de la Universidad de Chile, básicamente, y de salud pública, porque mi familia vivió en Chile a principios de siglo, y de mis 8 tías y tíos, perdimos 3 por las condiciones ambientales. Y murieron jóvenes, con diagnóstico firmado por médico muy estrafalario, empacho agudo no tratable. Con fecha de hoy, no sé de qué murió mi tía a los 21 años en Santiago de Chile, posiblemente una tifoidea maligna. Ahora, hay un texto en el Antiguo Testamento que sin nadie sabe por qué, dice casi textualmente en el Génesis que Jehová creó al hombre y encontró que su carne era corrupta y yo los voy a acompañar solamente 120 años. Es el único texto escrito que indica un límite que no tiene explicación científica. Ahora, lo que sí hace la Biblia es que mantiene esta idea y los grandes líderes bíblicos van envejeciendo. Sí, claro. Y van envejeciendo muy rápido. Claro. 900 años, 700 años, 500 años. Y nosotros, especialmente los geriatras, tienen un ejemplo muy concreto de un límite de este tipo, que es Madame Calment, que llegó a los 122 años, tomándose un vasito de calvados al día, fumando un puro al día, muerta de la risa, en muy buenas condiciones intelectuales, malas corporales, y no superó los 122 años. Los de Okinawa, por ejemplo, sobrepasan los 100 años, tienen mucho con 105, pero tienen ninguno sobre 110. Y les recuerdo a ustedes, y sería un programa muy bonito que ustedes hicieran con Salud Pública, por primera vez en Chile hay más de 1000 centenarios hoy. Ese dato lo sabía y me impactó mucho. Y eso es un indicador de que el estilo de vida, el cómo manejar los tiempos, cómo manejar los entornos, cómo manejar el concepto de familia, son relevantes en este fenómeno de envejecimiento, sobre todo el envejecimiento llamado secundario. El envejecimiento secundario es el favorecer ciertas enfermedades. El envejecimiento, como es un mecanismo que aumenta la fragilidad, y los geriatras tienen clase y son expertos en esto de fragilidad, se fragiliza el mecanismo de control de los tóxicos, se fragiliza el sentido de control, por ejemplo, de las infecciones. Y el cáncer es el agente que entra a crecer de una manera impresionante. A mis 50 años yo tenía derecho a pensar a un 1 o 2% riesgo de cáncer. A mis 75 años tengo que pensar en un 40-45% de riesgo de cáncer. Y si se me permite llegar a los 85, el riesgo va a ser 70. Entonces, el envejecimiento debe ser un proceso existencial muy cuidadoso de no echarle más cargas a las cargas que tenemos. Por ejemplo, fumar. Por ejemplo, alcoholismo. Por ejemplo, drogas. Obviamente son cargas tóxicas que se pueden manejar. Está fuera de discusión. No. Pero nos gasta recursos. Claro, aumenta las probabilidades. Oye, aquí mandaron por Twitter al doctor Ferrada 2 preguntas del mundo de la prevención. Una es qué hay sobre el uso o ingesta del omega 3 y el caminar, si sirve o no sirve para el proceso de envejecimiento. Usted toca un tema genérico que es el problema de alimentación del adulto. El doctor Marín enseña mucho e insiste mucho cómo hay muchos viejos sanos que se transforman en viejos enfermos porque se alimentan mal. El problema de los eicosanoides, los ácidos grasos insaturados, es un problema que no está cerrado y que no sabemos realmente cuánto necesita el hombre de estos ácidos grasos, especialmente de origen marino, a lo largo de la vida. Tampoco sabemos si un exceso de esos ácidos grasos hace mal. Por eso, lo mejor que se me ocurre es que converse con una nutricionista que sepa de esto para ver a su edad cuánto eicosanoide necesita. Lo que pasa es que tomar omega 3
es mejor desde el punto de vista de la salud comérselo en cosas naturales, Exacto. asequibles, como bien hablamos de la dieta mediterránea. Porque suplementarse con omega 3 uno se tiene que tomar muchas pastillas durante Claro. muchos años y también no sabemos los efectos malos que puede tener esto. Entonces, hoy día, así como la ginkgo biloba quedó atrás, la vitamina E quedó atrás, el omega 3 está quedando atrás en el sentido de prevenir enfermedades. Pueden tener más efectos colaterales. Y el caminar, el ejercicio. Nosotros estamos hechos para cazar y recolectar caminando, corriendo. Vuestros antepasados, mis antepasados, corrían varias semanas esperando que el brontosaurio se muriera y comían carne una vez cada 90 días. Hay un trabajo muy bonito donde se demuestra que la normalización de la dieta con el ejercicio usada en el mono, que es un homínido cercano, produce efectos que son impactantes. Por ejemplo, se siguió una cohorte de monos durante 20 años, a las cuales se lo dejó comer y moverse como de costumbre en su jaula. Y a un grupo parecido se le hizo hacer ejercicio muy limitado, tenían que pasar por una caminadora de mono para llegar a la comida, y comían el 10% menos. Los monos que hacían más ejercicio caminando y comían un poco menos, vivían un 10% más, y apareció algo que es casi increíble, pero es verdad. Los monos que hacían ejercicio y comían menos y estaban flacos, pero no muy flacos, eran normales, no tenían cáncer con respecto al grupo control, casi no tenían arteriosclerosis, tenían muchísimo menos infarto y sobre todo no tenían anomalía del eje pancreático insulínico, no tenían ningún cuadro tipo insulínico, pero estaban obligados a hacer ejercicio. La vida moderna es eminentemente sedentaria, el automóvil es sedentario. Muchos trabajos son sedentarios. Muchos trabajos sedentarios, secretarios. el televisor, el computador. Entonces, Es sedentario desde el punto de vista físico, pero la actividad cerebral, la tensión cerebral se ha aumentado en 1000 veces. Y ahí viene el estrés. Ese es el punto. Me voy a refugiar en el grupo de Okinawa y aconsejo que ustedes busquen en internet el proyecto Okinawa, porque el gringo que fue a estudiar otro viejito acompañó al guía a ver el jardín donde él cultivaba su verdura. Subió una montaña 3 horas caminando. Y el viejito le ofreció verdura fresca que cosecharon juntos. El viejito tenía 104 años, el gringo tenía 52. Entonces, la máquina física de tipo bioquímico, de tipo biofísico, es una máquina de cazador. Sí, sin duda, es así. Y en ese contexto hay algo que es muy cómico. Yo bajo en el metro de Escuela Militar. Toda la gente viene en el metro sentada, jugando con su juguetito, iPod. A la bajada del metro hay un negocio de ejercitadores. Vale 300 lucas al año hacer ejercicio. Mi maestro, que me enseñó mucho termodinámica de envejecimiento y de la vida, Didi Fanslake, mira, Arnaldo, es muy fácil hacer ejercicio. Toma el metro 2 paraderos antes y bájate 2 paraderos después. Claro. Oiga, y con respecto a esto de la conversación, porque las mujeres viven más años, y Sí. un amigo dice justamente porque conversan más. ¿Por qué cree usted que las mujeres viven más años? Y eso que si le creemos a la Biblia la hicieron después. Los hombres pagamos un precio muy grande nosotros por tener el cromosoma Y. El cromosoma Y no tiene ninguna defensa frente a las mutaciones. Si se nos muta un pedazo de cromosoma Y, estamos fritos. Las mujeres tienen doble X y están protegidas. Las mujeres tienen un ejercicio que nosotros no tenemos, que es brutal. Los embarazos y los partos es un ejercicio explosivo. No hay ningún deporte que simule el ejercicio. Y la mujer tiene además una carga psicológica que el hombre no tiene, que es la crianza de los hijos. Yo quiero agradecer al doctor Foradori por estar con nosotros.
Ha sido un placer, realmente un Muchas placer. Yo no gracias. quisiera tener mucho más tiempo para poder conversar estos temas que raramente se conversan, raramente. Y con Pedro Pablo queremos despedirnos, que nos escriban al Twitter @Dr. Ferrada o al mail y nos señalen los temas que a ustedes les gustaría que tratásemos en nuestro programa. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias a ustedes. C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.